Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Omar Cano y hoy vamos a ver un tema muy interesante, la sinergia de Dios. Vamos a utilizar los libros de Alcohólicos Anónimos, pero antes quisiera explicar brevemente qué es la sinergia. La sinergia es el fenómeno que ocurre cuando diferentes elementos, factores o fuerzas trabajan juntos y producen un resultado mayor al que hubieran logrado trabajando por separado. En pocas palabras, cuando estas dos fuerzas colaboran, el resultado que producen es extra o mayor que si estas dos fuerzas hubieran actuado individualmente. Vamos más adelante, va a quedar más claro. Para esto, Bill W., en este libro, Como lo ve Bill, nos regala un escrito que nos habla acerca de esto. En la cápsula 31, que lleva como título En la economía de Dios, dice lo siguiente: en la economía de Dios no se desperdicia nada. Mediante el fracaso aprendemos una lección de humildad que, por dolorosa que sea, es probablemente necesaria. No son nuestras virtudes las que nos han dado esta sabiduría. La mejor comprensión que ahora tenemos tiene sus raíces en nuestros antiguos errores, ya que esto ha sido la esencia de nuestra experiencia individual y es también la esencia de nuestra experiencia como comunidad. ¿Qué nos quiso decir Bill W. aquí? En la economía de Dios, en la administración de Dios, en los recursos que tiene Dios, nada se desperdicia, absolutamente nada bueno ni nada malo. Aquí las dos fuerzas, la sinergia, empieza a dar resultados. Claramente nos dice que no fueron nuestras virtudes, sino que fueron los antiguos errores, pero la suma de las virtudes con los antiguos errores da un resultado diferente al que nosotros pudiéramos haber logrado solamente con las virtudes o solamente acordándonos de nuestros antiguos errores. Pero para que quede un poquito más claro, ¿qué es la economía de Dios? Desde una perspectiva espiritual, la sinergia de Dios en la economía divina se refiere a cómo Él integra tanto lo bueno como lo malo en un plan mayor, logrando un propósito que trasciende nuestra comprensión humana. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esta idea sugiere que, aunque en nuestra vida experimentemos situaciones difíciles o desafíos, Dios es capaz de orquestar todos estos eventos, sean positivos o negativos, en un propósito superior que produce un bien mayor. Podemos ver esta sinergia divina como un fenómeno en el que cada circunstancia y elección, tanto buena como mala, se convierte en un componente de algo más profundo y significativo. Así como la sinergia, los elementos aislados, cuando se unen, producen un efecto único. En la economía divina, todo lo que nos sucede bajo la guía de Dios tiene el potencial de transformarse en una parte integral de su plan, beneficiándonos y fortaleciendo nuestra fe. En este sentido, la economía de Dios va más allá de una visión humana, pues transforma incluso el sufrimiento y las dificultades en algo valioso, dándole propósito y un sentido espiritual. Esta economía espiritual es el bien mayor, que aunque no siempre entendamos en el momento, al final refleja una obra completa de crecimiento, redención y paz en nuestras vidas. Una prueba más tangible de la sinergia de Dios se encuentra en el sexto y en el séptimo paso. Vamos a ver qué dice esta parte de la literatura. Hay que recordar que nuestro verdadero problema fueron nuestros instintos deformados que se convirtieron en defectos de carácter. Ni siquiera fue la bebida o las adicciones, sino que estas, ¿verdad? A través de los defectos de carácter, eh, que tratamos de arrancarle felicidad a estas cosas, solo nos llevaron a exigencias y a obsesiones mentales. Dice, lo que tenemos que reconocer ahora es que algunos de nuestros defectos nos deleitan inmensamente. Algunos de nuestros defectos nos siguen deleitando. Dice, realmente nos encanta. Por ejemplo, y aquí empieza a nombrar los 7 pecados capitales o los 7 defectos de carácter, como nosotros hemos tratado de disfrazarlos, ¿verdad? De ponerles una máscara para justificarlos,
pero realmente en nuestro rincón de nuestra alma existen estos defectos de carácter y no dejan que hagan esta sinergia de Dios y ahorita todo va a tener sentido. Vamos a leer. ¿A quién no le gusta sentirse un poco superior a su prójimo o incluso muy superior, o sea, alguien orgulloso o soberbio? No es cierto que nos gusta disfrazar la ambición de nuestra avaricia. Muchas veces decimos, yo tengo ambiciones en la vida, pero estamos ocultando la avaricia. Y luego dice, parece imposible pensar que a alguien le guste la lujuria. Dice, ¿cómo sería aceptar que a alguien le guste la lujuria o declararse lujurioso? Dice, pero ¿cuántos hombres y mujeres hablan de amor con la boca y creen lo que dicen para poder ocultar la lujuria en un rincón oscuro de su mente? Este es algo que está oculto ahí y lo disfrazamos de amor y dice, e incluso dentro de los límites convencionales muchas personas tienen que confesar que sus imaginarias excursiones sexuales suelen ir disfrazadas de sueños románticos. Muchos de nosotros romantizamos, ¿verdad? La lujuria, diciéndonos enamoradizos, vamos de pareja en pareja y esto nos ha causado un vacío emocional. ¿Qué es un vacío emocional? Una insatisfacción de la vida. Dice, la ira farisiaca también puede ser muy agradable. La ira farisiaca, fíjate, ¿qué es el fariseísmo? El que tiene rectitud, el que cree que está bien y que los demás no. Dice, o el que cree que tiene la verdad, ¿verdad? Dice, la ira farisíaca también puede ser muy agradable, de una manera perversa, incluso nos puede satisfacer el hecho de que mucha gente nos fastidia porque nos produce una sensación reconfortante de superioridad, fíjate, nos produce una sensación reconfortante de superioridad. Y fíjense, luego espoleado por esto dice el chismorreo, emponzoñado con nuestra ira, una especie de asesinato cortés por calumnia, ¿verdad? Asesinar personalidades con nuestra boca, con chismorreo, con, con injuria, ¿verdad? Hablando cosas que no sabemos de las personas. Tenemos algo nosotros los seres humanos que criticamos sin conocer a las personas y esto es por sentirnos inferiores, porque aquí a nosotros los vemos superiores a ellos y es una forma de ira, entonces, pero está disfrazada de rectitud, de fariseísmo. Y luego dice por acá, en este caso no intentamos ayudar a los que criticamos, pretendemos proclamar nuestra propia rectitud, ser rectos, ¿verdad? Es decir, esa persona está mal, como muchos que critican estos videos y nos critican fuertemente, pero solamente son un fariseísmo, ¿verdad? Porque se sienten inferiores. No es que nosotros seamos superiores, sino ellos se sienten inferiores. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? Entonces critican, pero no es constructiva sino que pretenden proclamar su propia rectitud. Y luego habla aquí de algo muy importante. Cuando la gula no llega al grado de arruinar nuestra salud, solemos darle un nombre más benigno. Decimos que disfrutamos de nuestro bienestar, ¿verdad? El buen comer, yo como bien, son los placeres de la vida, pero defecto oculto puede arruinar nuestra salud, obviamente. Luego dice, vivimos en un mundo carcomido por la envidia. Este es uno de los defectos más difíciles de trabajar porque en menor o mayor grado nos infecta a todos. La envidia es un defecto muy oculto que para poderlo trabajar tendríamos que reconocer al que envidiamos. Y esto es darle la buena o reconocer que es superior a mí, entonces es muy poco probable que alguien reconozca esto, ¿verdad? Entonces este defecto va a tardar mucho en salir. De este defecto debemos sacar una clara, dice aquí, vamos a darle vuelta a la página, aunque deformada satisfacción, ¿verdad? Dice aquí, a ver, ahí se ve, sí. Si no, ¿por qué íbamos a malgastar tanto tiempo en desear lo que no tenemos en lugar de trabajar por conseguirlo? Fíjate, nos está hablando aquí de gastar energías en envidiar, cuando podemos gastar esta energía en obtener lo que envidiamos, o en buscar atributos que nunca tendremos y sentirnos airados al no encontrarlos, ¿verdad?
atributos que no tenemos, ¿no? Virtudes que tal vez no tenemos. ¿Y qué dice aquí? Sentirnos airados al no encontrarlos, en lugar de ajustarnos a la realidad y aceptarla. Aceptar que la realidad tal quien soy y que lo que tengo. ¿Y cuántas veces no trabajamos con gran ahínco, sino otro motivo más que, dice aquí, más noble que el de rodearnos de seguridad y abandonarnos en la pereza? Este es para mí, uno de los defectos más poderosos. Si lo vemos en el mundo espiritual, es uno de los demonios más poderosos. Fíjense, vamos a poner un poquito más de atención y cómo la disfrazamos. Consideramos además nuestro talento para darlo todo, dejarlo todo para mañana, lo que no es sino una variedad de pereza, ¿verdad? Me voy a regresar por aquí, un poquito, dice, aquí dice, donde empieza la pereza, y cuántas veces no trabajamos con gran ahínco sin otro motivo más noble que el rodearnos de seguridad y abandonarnos en la pereza más tarde, ¿verdad? No buscar el progreso, sentarnos en una zona de confort, ¿verdad? En un conformismo. ¿Por qué? Por la pereza, no por las capacidades o creer que no tenemos capacidades para salir adelante o para hacer cosas, solo es la pereza. Dice, más tarde, dice, solo que esto lo llamamos buena. Y aquí fíjense lo que dice, la pereza más tarde. Solo que esto lo llamamos buena jubilación. ¿Qué es la jubilación? Un descanso merecido, como que si ya te lo mereces, vivir en tranquilidad. Y dice, considerando además nuestro talento para dejar todo para mañana, lo que no es sino una variedad de pereza. ¿De qué está hablando aquí, compañeros? De procrastinar. ¿Han escuchado hablar de esta palabra procrastinar? Si está bien dicho, procrastinar, hábito de posponer o diferir tareas a pesar de tener la oportunidad de realizarlas. Ese es se está sonando mucho el día de hoy, procrastinar, el dejar todo para mañana, aún sabiendo que tenemos tiempo para hacer las cosas. Muchos de nosotros tenemos este problema, pero esto, dice aquí, casi cualquier persona podría hacer una larga lista de defectos como estos y muy pocos de nosotros pensaría seriamente abandonarlos, a menos hasta que nos causan excesivo sufrimiento. Antes decía hasta que estos defectos nos hacen infelices, pero dice al menos hasta que nos causa un excesivo, ¿qué? Excesivo, excesivo sufrimiento, ¿verdad? Es algo excesivamente. Y esta es la forma en que nosotros no permitimos la sinergia. Ya explicamos, la sinergia es todas las cosas son para bien. No disfrazar mi defecto, aceptar mi defecto, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder deshacerme de él. Mientras yo lo siga disfrazando, y todo esto está espoleado por el miedo, ¿verdad? Todo esto está espoleado por el miedo, lo dice más adelante, miedo a perder lo que tenemos o lo que aún no obtenemos. Y algo pasa aquí donde empieza la sinergia, dice, deshagámonos ahora de una posible trampa peligrosa que hemos dejado en el camino. Se sugiere que debemos llegar a estar dispuestos a aspirar a alcanzar la perfección. No obstante, se nos indica de alguna demora, se nos pueda, dice aquí, alguna demora se nos pueda perdonar. En la mente de un alcohólico experto en la invención de excusas, la palabra demora puede adquirir un significado de futuro lejano. Puede decir, qué fácil, claro que me voy a encaminar hacia la perfección, pero no veo de qué apresurarme, ¿verdad? En la mente de un alcohólico, la demora, fíjate, la demora en la mente de un alcohólico puede ser un tiempo muy largo, ¿verdad? Posponer, acuérdate, hay procrastinar aquí, dejar las cosas para mañana, demora, y esto puede ser, vamos a ver, muy peligroso. Dice aquí, tal vez puedo posponer indefinidamente al enfrentarme a algunos de mis problemas. Por supuesto, esto no servirá. Esta manera de engañarse a uno mismo tendrá que seguir el mismo camino que otras muchas justificaciones agradables. Como mínimo tendremos que enfrentarnos a algunos de nuestros peores defectos de carácter y ponernos a trabajar, dice aquí, para eliminarlos tan pronto como podamos. Hay que recordar que podemos
eliminar el defecto, no el instinto. El instinto es un don de Dios que nos dio, pero el defecto sí podemos eliminarlo. Otra cosa que viene aquí en el sexto paso, y quiero que quede muy claro, dice, si le pedimos a Dios, ciertamente nos perdonará nuestras negligencias. Esto es bíblico, compañeros, lo pueden buscar. Dice, antes de que tú peques, yo ya te perdoné, hijo. Recuérdalo, antes de que tú hagas las cosas, yo ya te perdoné. Para que no pongas de pretexto que continúas haciendo o revolcándote en tus defectos de carácter con la excusa de decir, pues es que a mí ya Dios ya no me va a perdonar. Él dice, yo ya te perdoné antes de que tú pecaras. Dice así, pero nunca nos va a volver blancos como la nieve y mantenernos así. Y muchos nosotros nos compramos esta idea de decir, es que dice ahí que no vamos a quedar blancos como la nieve. Y dejamos de leer hasta aquí, pero dice aquí, sin nuestra cooperación. Si yo coopero, o sea, Dios no es un Dios que me va a eliminar nada más porque Él tiene el poder para hacerlo. Yo tengo que poner también de mi parte y de mi esfuerzo, ¿verdad? Al final Él sigue respetando el libre albedrío. Eso debes de tenerlo en tu mente. Dios quiere almas libres, no quiere esclavos, quiere almas libres que lo amen y que lo sigan y que a crecer a imagen y semejanza de Él. Y luego dice aquí, nosotros mismos debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esto. Dios solamente nos pide que nos esforcemos lo más que podamos para hacer el progreso en la formación de nuestro carácter. ¿Por qué? Yo me esfuerzo, pero Él termina la obra, compañeros, ¿verdad? Entonces, ese estigma que hemos formado los alcohólicos cuando decimos, es que dice ahí que no vamos a quedar blancos como la nieve, pero no, hay que leer completa la frase. Sin nuestra cooperación, tengo que cooperar. Y la fórmula que nos pone el paso 6 para hacer sinergia, para que entre de lo malo y lo bueno pueda surgir un resultado inesperado, es esta. Dice, al decir nunca jamás, cerramos nuestra mente a la gracia de Dios. La demora es peligrosa y la rebeldía puede significar la muerte. Este punto en el que abandonamos los objetivos limitados y nos acercamos a la voluntad de Dios para con nosotros. Aquí hay unas ecuaciones donde podemos hacer sinergia. Si hemos visto, sinergia es esto, 1 más 1 igual a 3, ¿no? Y muchos dirían, no, 1 más 1 es 2. En la sinergia de Dios es un resultado más de lo que se esperaba. Veamos, si una ecuación normal dijéramos nunca jamás más demora, el resultado es peligro, es peligroso. Decir nunca jamás y demorar es peligroso. Otra operación sería nunca jamás más la rebeldía, que es igual a la muerte. Estas son las ecuaciones normales. Pero la ecuación de Dios para hacer sinergia, decir, abandonar los objetivos limitados más acercarnos a la voluntad de Dios, y pareciera que aquí nos deja medias, no nos da el resultado. ¿Por qué? La ecuación correcta, ¿qué son los objetivos limitados? Un objetivo limitado, por ejemplo, es cuando buscamos un placer o una satisfacción de un instinto, pero está limitado. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en la avaricia, hemos tenido dinero y ese objetivo está limitado? ¿Por qué? Porque aunque lo logramos hacer, no nos da felicidad. Igual en cualquier aspecto de cualquier eh, defecto de carácter o un instinto deformado, ¿verdad? Ese es solo un ejemplo. Esos son objetivos limitados. Cuando abandonamos los objetivos, por ejemplo, ¿qué es un objetivo de Dios? Es quinta tradición, el único objetivo es pasar el mensaje. Ese objetivo es ilimitado, ¿verdad? Ilimitado. Ese es es un objetivo ilimitado. Ilimitados son los objetivos de mis instintos. Entonces, la ecuación correcta sería abandonar los objetivos limitados más acercarnos a la voluntad de Dios, da como resultado, aquí queda como inconcluso el sexto paso, pero porque la respuesta que es humildad. ¿Y qué es la humildad, compañeros? Ya estamos en el séptimo paso. La respuesta de la ecuación de la sinergia de Dios se encuentra en el séptimo paso. Vamos a ver primeramente a qué se refiere exactamente
la palabra humildad, ¿verdad? Y cuál es la sinergia, ¿verdad? El resultado que da más de lo que nosotros podemos esperar, ¿verdad? Mentalmente a nuestras limitaciones. ¿Y qué es la humildad? Vamos a ver qué dice, qué es el resultado de la sinergia de Dios. La humildad como palabra y como ideal no lo ha pasado muy bien en nuestro mundo. No solamente se entiende mal la idea, sino que también la palabra suscita a menudo una gran aversión. Dice así, muchas personas ni siquiera tienen la menor comprensión de la humildad como manera de vivir. Mucho de lo que oímos decir a la gente en nuestra vida diaria y dice aquí, vamos a continuar, y una buena parte de lo que leemos destaca el orgullo de que siente el ser humano por sus propios logros, ¿verdad? La autosuficiencia, pero ¿qué es verdaderamente la humildad? Y aquí viene más adelante, dice, nos faltaba el ingrediente básico de toda humildad. ¿Cuál es el ingrediente básico de toda humildad? El deseo de conocer. Escucha muy bien esto, por favor. Esto es lo que da la sinergia de Dios, la verdadera humildad, el deseo, desear conocer y hacer la voluntad de Dios. Conocer y hacer la voluntad. Para poder hacer la voluntad de Dios, primero tengo que conocerlo. Y aquí vamos a abandonar toda idea religiosa, toda idea que yo tengo de Dios, para poder buscar al Dios verdadero. Y aquí nos va a dar la respuesta. Esto es más de lo que esperábamos, lo dice más adelante. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, así es como la primera vez vemos la necesidad de tener humildad, pero esto no es sino el mero comienzo. La mayoría de nosotros tardamos mucho tiempo en liberarnos completamente de nuestra aversión de la idea de ser humildes, en lograr de tener una visión de la humildad como un conducto hacia la verdadera libertad del espíritu. ¿Qué va a pasar con la sinergia de Dios? Va a ser la verdadera libertad del espíritu. Hay que recordar y aclarar este punto. ¿Qué pasa cuando yo libero o hay libertad en el espíritu? Domina, ¿verdad? A mis instintos de carne, que son los que me están llevando a la infelicidad y a la desgracia. El espíritu de dominio propio, compañeros. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta es una bienaventuranza que ustedes la pueden buscar. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Y qué significa ser manso? Tener dominio propio, el espíritu de dominio propio. Cuando alguien puede dominar los deseos de su carne, lo ha conquistado todo. Dice así, es estar dispuestos a trabajar para conseguir la humildad como una cosa deseable en sí misma. Y también dice por acá, en esta etapa de nuestro progreso nos vemos fuertemente presionados a hacer lo debido, ¿verdad? Obligados a elegir entre el sufrimiento de intentarlo y los seguros castigos de no hacerlo. Cuando hablamos de evitar el dolor, a eso se refiere, compañeros. No es vivir una vida de dolor para acercarnos a Dios, lacerarnos de nuestros pecados más notorios o de nuestros pasados frustrantes. Eso no es. El sufrimiento y el dolor que se refiere esto es a dejar nuestra antigua vida que nos daba placeres, ¿verdad? Eso causa mucho sufrimiento, dejar lo que te causa placer, pero eso que te está causando placer el día de hoy te está destruyendo. Eso es, no, muchas personas piensan que hacerse el sufridos, los pobrecitos, eso es como llegar a Dios, el humilde, no, 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 sino es una cosa totalmente diferente. Por eso dice, los sufrimientos de intentarlo, ¿qué es lo que qué es cuando se duele o sufre? Cuando uno intenta abandonar, ¿verdad? Aquello que, aunque le causa placer, lo está matando. Obligados por elegir el sufrimiento de intentarlo y los seguros castigos de no hacerlo, dice aquí. Estos primeros pasos en el camino los damos a regañadientes, pero los damos. Es posible que todavía no tengamos la humildad muy alta estima como una deseable virtud personal, ¿verdad? La humildad es una alta virtud, pero no obstante nos damos cuenta de que es una ayuda necesaria para sobrevivir. Más adelante sigue diciendo esto, dice, esta percepción, aquí vamos a leer esto, esta percepción perfeccionada de la humildad
desencadena otro cambio revolucionario en nuestra perspectiva. Se nos empieza a abrir los ojos a los inmensos valores que provienen directamente del doloroso desinflamiento del ego, compañeros. Acuérdense, desinflamiento del ego. Estamos en el egoísmo y cuando se desinfla solo queda ego. No vamos a podernos deshacer del ego. De lo que nos vamos a deshacer es del egoísmo, el ego inflado, ¿verdad? El egoísmo siempre va a estar el ego más bien, el ego siempre va a estar con nosotros, pues es nuestra personalidad y el día de hoy lo que yo soy, pero está al nivel donde debe de estar. Dice por acá más adelante, dice, en todo caso, y esto es el resultado de la sinergia de Dios. En todo caso, el sufrimiento ha sido el precio de entrar a una nueva vida, ¿verdad? ¿Cuál es el precio del sufrimiento, de dejar los defectos de carácter que nos causan placer? Una nueva, ¿qué? Vida, nacer en espíritu. Pero este precio de entrar nos había comprado más de lo que esperábamos, un resultado más de lo que esperábamos. Si tú esperabas un resultado de 1 más 1, 2, hoy es 1 más 1, 3. Esta es la sinergia de Dios. Esperábamos más, ¿verdad? De lo que encontramos más de lo que esperábamos. ¿Por qué, compañeros? Acuérdense que de la humildad, dice, es conocer y hacer la voluntad de Dios. Aquí yo voy a empezar a conocer al verdadero Dios de Alcohólicos Anónimos. Te guste o no, yo no lo estoy o yo no lo escribí, lo escribió Bill W. ¿Por qué? Aquí viene adelante. Durante este proceso de aprender más acerca de la humildad, el resultado más profundo, escúchalo, más profunda, el que tenga oídos que oiga lo que dice el Espíritu. El resultado más profundo era el cambio de nuestra actitud para con Dios. El cambio de actitud para con Dios, la forma en que me dirijo a Dios, la forma en que creo que es Dios, ¿verdad? La forma en que yo hice la visión que hice de Dios, hoy va a cambiar. Esto es cierto, ya fuéramos creyentes o no. Te sientas que ya conoces a Dios, ¿verdad? O no lo conoces, es hora de empezar a conocerlo. Fíjate lo que dice aquí. Para aquellos que dicen que es como cada quien lo concibe, ya no. A partir del paso 7 y como lo confirma el paso 12, ya no es como yo lo conciba. Escucha esto. Esta es la sinergia de Dios, el resultado más de lo que esperabas, conocer al verdadero Dios. Empezamos a abandonar la idea de que el poder superior fuera una especie de sustituto mediocre a quien recurrir únicamente de emergencias. ¿Qué? Un sustituto. Ya no es un sustituto, como nos lo dice al principio del programa, el método de sustitución, ¿verdad? Ya no, ya es Dios. Fíjate, empezamos a abandonar la idea de que el poder superior fuera una especie de sustituto mediocre a quien recurrir únicamente en emergencias, como siempre hemos agarrado a Dios, un Dios para mis emergencias. La idea de que sugerimos llevando nuestras propias vidas con una ayudadita de Dios de vez en cuando empieza a desaparecer. Ya no es Dios una simple ayudadita. Aquí la sinergia de Dios empieza a funcionar para acercarnos al verdadero Dios. Nunca en la literatura nos va a decir directamente el resultado. La literatura es para discernir y para descubrir la profundidad espiritual. Lo espiritual está en lo profundo de la literatura. A simple vista, cuando lo lees por primera vez, le das una cosmovisión diferente a cuando el programa te empieza a llevar por sí solo y descubres quién es Dios. Dice, muchos de los que nos habíamos considerado religiosos nos dimos repentina cuenta de lo limitada que era nuestra actitud. ¿Eres religioso? Católico, cristiano, mormón, testigo de Jehová, séptimo día, presbiteriano, bautista, no lo sé, judío, maometano, no sé. Nos dimos repentina cuenta de lo limitada que era esta actitud. Al negarnos a colocar a Dios en primer lugar, nos habíamos privado de su ayuda. ¿Cuándo nos privamos de su ayuda? ¿Verdad?
al negarnos a colocar a Dios en primer lugar. Aquí muere la cruz de la sobriedad, la tan famosa cruz de la sobriedad que muchos proclaman, y yo he visto hasta videos de estudio de la cruz de la sobriedad. La cruz de la sobriedad no es de Dios. No puedes poner al mismo nivel Dios a tu familia, a la diversión y al trabajo que Dios. Dios va sobre todas las cosas. Cuarto capítulo del Libro Azul, Dios lo es todo o no es nada. Ahí se va el argumento de la cruz de la sobriedad. La cruz de la sobriedad solo es, escúchalo bien, un pretexto para seguir haciendo de mis defectos, ¿verdad? Lo acabamos de leer, de disfrutar de los defectos de carácter que te van a hacer sufrir. A Dios, a la cruz de la sobriedad. La cruz de la sobriedad no es espiritual, es del diablo. No lo creas. Sigue practicando la cruz de la sobriedad. Y vea lo que dicen. Voy a leerlo de nuevo. Al negarnos a colocar a Dios en primer lugar, nos habíamos privado de su ayuda. Pero ahora las palabras, por mí no soy nada, el Padre hace las obras, empieza a cobrar un significado muy prometedor. Esto es bíblico, está en Juan 14:10. Juan 14:10 está esto aquí. ¿Qué creías? Para los que dicen, no, es que esto no tiene nada que ver con la Biblia. Tiene mucho, mucho que ver. Y vas a ver por qué te lo estoy diciendo. Por mí mismo no soy nada soy. El Padre hace las obras. Y más adelante dice, nos gustaría que se nos diera la seguridad de que la gracia de Dios puede hacerlo por nosotros aquellos que no podemos hacer por nosotros mismos. Esta es una promesa del sexto capítulo de las 12 promesas. Aquí está, ¿verdad? Vamos a escucharlo otra vez. Nos gustaría que se nos diera la seguridad de que la gracia de Dios puede hacer por nosotros aquello que no podemos hacer por nosotros mismos. Y fíjate esta parte. Hacer la voluntad, conocer a Dios, es humildad conocer a Dios y hacer la voluntad. ¿De qué Dios nos está hablando el programa? El séptimo paso, efectuamos un cambio de actitud que nos permite, guiados por la humildad, salir de nosotros mismos y hacia los demás y hacia Dios, ¿verdad? Salir de nosotros mismos, ir a los demás y hacia Dios. Esto es bíblico cuando dice, cuando le preguntan a Jesús cuáles son, si pudiera resumir los 10 mandamientos, ¿cuál los resumirías? Dice, amarás a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es esto. ¿Quién dijo esas palabras, compañeros? ¿Los dijo Bill W? ¿Los dijo Buda? ¿Los dijo Krishna? ¿Los dijo, no sé, cualquier dios o filósofo griego? Lo dijo Jesucristo, el Dios de los alcohólicos, el que hace sinergia, el que hace lo imposible, el que hace el milagro de la vida, el que te hace nacer en espíritu, se llama Jesucristo. Y para que veas un ejemplo de sinergia más palpable, más tangible, y aquí, si ya te lo estoy leyendo y te estoy diciendo que la sinergia de Dios es conocer y hacer la voluntad de Él, el resultado de la suma de dejar mis objetivos limitados, ¿verdad? Y acercarme a su voluntad es humildad, y la humildad es conocer y hacer la voluntad de Dios. Voy a contar una historia y voy a utilizar la Biblia, el libro bueno como lo conocemos en AA, para que te quede claro qué es la sinergia de Dios. Hay una historia en Génesis, la historia de José, que es una prueba de cómo Dios utiliza los recursos malos, tanto buenos, para su propósito. La historia de José es un relato poderoso de cómo Dios puede usar las dificultades y el sufrimiento en la vida de una persona para lograr un propósito mayor. José enfrentó muchas pruebas y traiciones, pero a lo largo de todo Dios estaba trabajando en su vida para cumplir su propósito. Y podemos verlo aquí, por ejemplo, en Génesis 37:4, compañeros. Voy a empezar a mover, está un poquito grande mi Biblia. Y dice así, quítate un poco el prejuicio si es que te pones mal porque sacamos la Biblia, pero es importante que conozcas esta historia y te dé más percepción de realidad lo que es la sinergia de Dios. Dice aquí,
Israel, que es Jacob. Jacob es papá de José, pero también le llaman Israel. Israel amaba a José más, dice aquí, que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez, y hizo una túnica de muchos colores, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos los que ellos, y que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y en Génesis 37, 5, 8 dice, José tuvo un sueño y cuando eso se lo contó a sus hermanos, bueno, vamos a poner en pausa aquí. A José lo odiaban sus hermanos porque era el favorito de su papá, pero aparte José tenía un don que Dios se comunicaba a través de los sueños con él. Entonces José tiene un sueño, dice, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. O sea, José tuvo un sueño donde él veía que él iba a estar por encima de todos ellos. Entonces, esto genera celos en ellos y debido a sus celos, sus hermanos lo atraparon y decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que iban camino a Egipto. ¿Ve? Fue vendido por 20 piezas de plata y esto lo podemos encontrar en Génesis 37, 28 y dice por aquí, pasaron entonces los mercaderes madianitas, perdón, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas así por 20 monedas de plata y se lo llevaron a Egipto, ¿verdad? José es llevado a Egipto como esclavo y en Egipto fue comprado por Potifar, es un oficial del faraón, como un tipo gobernador que trabajaba con faraón, aunque estaba en un país extranjero y como esclavo, Dios estaba con él y él prosperó en todo lo que hacía. A pesar de que lo que le estaba pasando a José, Dios hizo que todo lo que tocara a José prosperara, ¿no? Entonces pasó algo aquí que la esposa de Potifar empieza a ver a José con otros ojos y quiere seducirlo. Esto lo podemos encontrar en Génesis 39, 2, y dice así, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en casa de su amo egipcio, ¿verdad? Ahí está. Y luego en 39, 12 pasa que la esposa de Potifar lo quiere seducir y dice así, ay, es que está un poquito más grande la Biblia, y aquí está, y dice, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo, pero él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. ¿Qué pasó después de esto? José pasa a otro suceso, primero es vendido como esclavo y después Potifar lo envía a la cárcel a pesar de ser encarcelado injustamente. ¿Por qué lo encarceló? Porque la esposa de Potifar le echa la culpa que él es el que lo quería seducir. Entonces, estando José en la cárcel, pronto se ganó la confianza del jefe de la prisión, quien le dio la responsabilidad sobre todos los prisioneros. En la cárcel, José interpretó sus sueños del copero y el panadero del faraón. Llega a la cárcel, Dios está con José, prospera en la cárcel y ahí conoce al copero que estaban en ese momento en la cárcel y al panadero que trabajaban con faraón. Entonces ellos José les ayuda a interpretar unos sueños, ¿verdad? José interpretó correctamente sus sueños, el panadero sería ejecutado y el copero sería restaurado a su puesto, ¿verdad? Había habido un conflicto en el faraón, creo que se habían robado unas cosas, si ustedes leen la historia lo pueden leer, y resulta que el copero es el que es inocente y regresa a su antiguo puesto en cerca del faraón. Luego, 2 años después, fíjate, se pasó 2 años en la cárcel José injustamente, ¿verdad? Y el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. El copero finalmente recordó a José y surgió que fuera llamado a interpretar sus sueños. Dios le dio a José la interpretación revelando que Egipto tendría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, ¿verdad? José llega enfrente de Faraón y le interpreta los sueños que había tenido Faraón y le dice acerca de la hambruna que va a haber. Esto lo pueden conectar en Génesis 41:15, Génesis 41:29, 30, sí, exactamente. Dice, entonces, a ver la sabiduría de José,
Faraón ve la sabiduría de José y lo nombra gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de almacenar alimentos para años de hambruna. Dios había convertido su sufrimiento en una oportunidad para salvar a toda su nación. ¿Qué pasa? José se vuelve gobernador, ¿verdad? Tiene poder ya en Egipto, fíjate, esclavo, aborrecido por sus hermanos, esclavo, encarcelado injustamente, llega con Faraón y parece que la sinergia de Dios empieza a funcionar, ¿verdad? Y en eso, cuando la hambruna afectó a Canaán, los hermanos de José viajaron hacia Egipto en busca de alimento, o sea, empieza a quedarse sin alimento donde vivía la familia de José y sus hermanos, y su papá Jacob los manda a Egipto porque sabían que en Egipto había semillas y para seguir alimentándose. Cuando llegan y ven a José no lo reconocen, pero él sí los reconoció y puso a prueba su sinceridad antes de finalmente revelarse. José mostró perdón hacia ellos, entendiendo que Dios había usado toda su aflicción para salvar a su familia y a muchas vidas. Y vamos a ver cómo está esto. Dice, es Génesis 45, vámonos hasta acá. Génesis 45, ya me pasé. Es una historia que ustedes tendrían que buscarla, a ver, hay películas ya, si les da un poco de flojera leer esta historia y sepan y pueden ver cómo la historia de José es algo vivificante, ¿no? Cuando José ve a sus hermanos de frente, cualquiera podría haber sido rencoroso o tener resentimiento hacia ellos y poderse vengarse de ellos. Ya los tenía de frentes. Hay que acordar que los separaron de su padre. Imagínense, él extrañó todo ese tiempo que estuvo de esclavo en la cárcel, extrañó a su padre. Pero dice algo muy importante aquí, y esta es la sinergia de Dios. El camino tenebroso que caminó José fue convertido a un propósito más grande del que él no se imaginaba, ni que los hermanos se imaginaban. Y esto debemos de entender, compañeros. Nosotros empezamos a tener una vida llena de tristezas, frustraciones, pero como va pasando el tiempo, ¿verdad? Y se va volviendo el camino más tenebroso, pareciera que la salida, no va a haber salida, pero cuando estamos en el camino de Dios, Él va a ir abriendo, ¿verdad? Los caminos para un propósito, su propósito de Él, no tus propósitos, su propósito de Él. Y en Génesis 45:5 dice así, eh, aquí está, dice, a ver si alcanza a ver. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el hambre venido aquí. Dice, haberme venido aquí, vendido aquí. A ver, perdón, vamos a leer otra vez. Es que está un poco chiquita la letra. Ahora pues, no se entristezcan, ni se les pese el haberme vendido aquí, pues para perseverar las vidas me envió Dios delante de ustedes, ¿verdad? Y luego en 50:20, esto es algo muy bueno. A ver, aquí está. Dice, aquí está. Ustedes pensaron hacerme el mal, dice, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo cambió a bien para que sucedieran como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ustedes pensaron, fíjate lo que les dijo Jesús, José a sus hermanos, ustedes pensaron que me hicieron mal, pero no fueron ustedes, fue Dios el que planeó todo esto para que yo llegara a ser gobernador, para que yo llegara a Egipto, a la tierra. Egipto representa el mundo, la civilización en ese entonces, y cuando José logra ser gobernador, puede tener y decidir a quién darle alimento y a quién no, y a través de esto, de este camino tenebroso, José logra salvar a su familia. Y hay que recordar que de este linaje, si nosotros vamos a Mateo, ¿verdad? Y vemos la genealogía de Jesucristo, viene del linaje de Abraham, compañeros. Es algo, tal vez ahorita para ustedes eh, no tenga sentido, pero cuando algo vibra en tu espíritu, cuando está ministrando tu espíritu todas estas enseñanzas, es algo vivificante saber y tener la esperanza que a pesar de lo que estamos viviendo, nosotros tenemos nuevas oportunidades y que los caminos de Dios, compañeros, los caminos de Dios nunca van a ser como parte de nuestros propios pensamientos, sino que Él se mueve siempre, siempre de una forma tan misteriosa para su propósito.
Y para ver cómo Dios utiliza nuestros sufrimientos para entrar en su gracia, en el libro Lenguaje del Corazón, en esta versión, en la página 391, compañeros, miren, vamos a ver aquí 391, dice algo muy vivificante, dice, aquí está, fíjense lo que dice aquí, en las situaciones extremas del hombre, Dios encuentra su oportunidad. En las situaciones extremas del hombre, Dios encuentra su oportunidad. ¿Dónde se encuentra la sinergia de Dios? Cuando nosotros estamos pasando la línea de fuego, pero también tenemos y desarrollamos la fe, en ese momento se encuentra el resultado inesperado. Es algo muy vivificante. Hay muchas muestras. Ustedes, a partir de esta enseñanza, ustedes van a ver la sinergia de Dios en toda la literatura de Alcohólicos Anónimos, en tu propia vida, que eso es lo más impactante, ¿verdad? Vamos a poner la cámara normal. Bien, pues como vimos, la historia de José es algo muy inspirador, pero también un detalle, José es un tipo de Jesús, Jesucristo. ¿Por qué? Porque él también fue traicionado, fue vendido por 20 monedas de plata y también pensaron que estaban haciendo mal cuando el camino de Dios es diferente. Gracias a su crucifixión conocemos hoy la espiritualidad, ¿no? Como o el perdón o el amor, ¿verdad? Máximo que existe, la fuerza superior que es el amor, como hoy lo conocemos gracias a eso, ¿no? Es muy similar, por eso la literatura de AA en el 12º concepto para el servicio mundial hasta el final dice, en la libertad bajo Dios creceremos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Ese es uno de los objetivos también de Alcohólicos Anónimos. Espero les haya gustado este video, la sinergia de Dios, que hayan entendido y comenten si ustedes quieren más temas de este tipo. Hay mucho de dónde sacar, compañeros. Nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos tiene mucha profundidad espiritual y es muy vivificante para alimentar nuestro espíritu. No es de que seamos cada vez más espirituales, sino que cada vez alimentemos el espíritu como si fuera un gimnasio, ¿verdad? Y tener más recursos y fortalecer nuestra fe para cuando vengan las vicisitudes y tener algo en el banco de la sobriedad para poder soportar todos los problemas. Recuerden, Dios no está para solucionar nuestros problemas, Dios está para que nos enseñe a pasar los problemas, esto es, la madurez que Él quiere que lleguemos, formar el carácter y es uno de sus propósitos de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Omar Cano y nos vemos en el próximo video.